Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amado Dios, en esta noche te agradecemos, Señor, que nos permitas congregarnos, llegar hasta aquí, reunirnos y juntos, Padre, abrir las Escrituras y alimentarnos de ella, gozarnos de ella, pero también aceptar, Señor, el llamado, la exhortación. Ayúdanos a entender tantas cosas y, Padre, que estemos bajo la guía del Espíritu Santo. Que todo lo que hagamos honre tu santo nombre, Señor. Y, Padre, danos la palabra suficiente para la edificación de la iglesia. Nos encomendamos a ti, oh Dios de los cielos, Dios grande y temible, el Dios que hizo los cielos y la tierra, pero también que elaboró el plan maravilloso de salvación. Y Padre, en ese plan estaba incluido tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, quien vino a este mundo a entregarse, a ocupar el lugar de nosotros los pecadores. Y Padre, te agradecemos porque Él nos salvó, porque ahora somos parte de la iglesia universal del Señor Jesucristo. Dejamos este tiempo en tus manos, rogamos la guía del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, esta noche pretendo hablar un poquito sobre la iglesia. El primer versículo, bueno, primero quisiera decir que Pablo escribió Primera de Corintios y Segunda de Corintios y en total 13 cartas, ¿cierto? Pero el autor de esta carta es Pablo y está dirigida dice en el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces, eh, esta carta, su destinatario es muy especial. Está dirigida a la iglesia, especialmente a la iglesia. Y el tema realmente que, como les decía, que quiero transmitir hoy, tiene que ver con la iglesia. Pero si ustedes notan, el versículo 2 empieza diciendo la iglesia de Dios. O sea, la iglesia, que somos todos los creyentes, tiene dueño, tiene el mejor dueño, el dueño más especial que es Dios. Entonces, estamos en la iglesia de Dios y aunque aquí la carta está dirigida a la iglesia de Corinto, tiene toda la aplicación para nosotros hoy. Eh, Podríamos decir con toda confianza, aunque aquí dice la iglesia de Dios, también podríamos decir con toda tranquilidad que estamos en la iglesia de Cristo. O sea, le pertenece al Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver ahora. Ahora, ¿qué es la iglesia? ¿O cómo podríamos definir la iglesia? Bueno, normalmente, si uno va y busca en el griego, dice es un llamado afuera y tiene toda la razón porque los hombres están en el mundo y Dios les hace un llamado a salir del mundo a través del Señor Jesucristo. Pero también se define como congregación, como un grupo de personas. Bueno, y la palabra iglesia se podría utilizar para muchas cosas, sobre todo para una asamblea donde hay un grupo de personas, pero se adoptó ese término para nosotros, la iglesia de Dios, los que se reúnen en el nombre del Señor Jesucristo. Eh, Sin embargo, el versículo 2 nos va a ayudar a definir prontamente algo sobre la iglesia. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto y dice a los santificados en Cristo. Entonces encontramos una buena definición. ¿Quién es la iglesia de Dios? Los santificados en Cristo. Eh, y los santificados en Cristo son las personas que son puestos aparte, pero en el griego, ¿sabe qué significa? Purificados. Purificados, en otras palabras, aquellos a los cuales sus pecados fueron perdonados. La única forma
en que una persona sea purificada es que ya no tenga pecado, es que su pecado desaparezca. Entonces, el término santificado aquí habla de eso, de purificados, personas que sus pecados desaparecieron. También sigue diciendo el versículo, dice el versículo, a los santificados en Cristo llamados a ser santos. Y, y aquí hay otra frase muy especial que nos ayuda a definir la iglesia. Entonces, primero santificados, purificados, pero luego llamados a ser santos. Recuerden que estábamos en el mundo y fuimos llamados a salir del mundo con un objetivo especial, ser santos. En Efesios, que si alguno no lo sabe, yo llegué a los pies del Señor por Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de él. Entonces, somos llamados afuera para vivir una vida santa. Los santificados en Cristo tenemos un llamado y una carrera que cumplir. Y, y el camino, y esta carrera que tenemos que cumplir es un camino a la vida santa o a la santidad, eh, a salirse del mundo y caminar en santidad. Entonces, encontramos muchas ayudas para definir la iglesia de Dios. Luego sigue diciendo, aunque es una sola frase, dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces aquí hay un sentido bien especial. La iglesia de Dios forman parte los santificados, los llamados a ser santos, pero también todos aquellos que invocan, llaman, buscan el nombre del Señor Jesucristo. La iglesia de Dios está en cualquier lugar, porque eso es lo que nos dice aquí. Si en cualquier lugar se invoca el nombre del Señor Jesucristo, ahí está la iglesia. Entonces, los que invocan son aquellos que tienen una relación con Dios y pueden llamar, invocar el nombre del Señor Jesucristo en todo. Son todos aquellos que van a Cristo en cualquier lugar y cualquier momento. Ahora, podemos notar que la iglesia la componen santificados, santos y los que invocan el nombre de Cristo en cualquier lugar. Entonces, lo que podemos notar hasta aquí es que todo está en plural, santificados, santos, todos los que invocan. Entonces, eso nos da a entender que la iglesia no es una sola persona, sino un grupo de personas, una congregación, una asamblea, un grupo de personas que se reúnen en el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros en esta noche estamos aquí reunidos invocando su nombre, queriendo saber de Él, queriendo adorarle, queriendo rendirle culto, honor y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Eh, ya les dije la palabra iglesia en griego, pues no podía dejar de decirlo, es eclesía y significa asamblea, congregación, como les había dicho ahora, un llamado afuera. Ahora miremos algo especial. Bueno, antes de seguir con el siguiente comentario, el hermano John Jairo, ahora 8 días habló de la iglesia. El tema fue la iglesia y el tema especial era a quién debía anunciar la iglesia. O sea, cuál es la persona principal de la iglesia. Y lógicamente él lo hizo en los términos de no desviarnos de pronto a hacer cosas diferentes o a dejar a Cristo por fuera. Cuando el hermano algo nombró de la murmuración, por ejemplo, del chisme, si en una iglesia hay chisme, hay murmuración, Cristo está afuera. Nosotros somos más importantes que Cristo cuando estamos hablando lo que no es. Entonces, eh,
pensando, cuando él se baja del púlpito el viernes, yo le dije, bueno, me dejaste una buena entrada porque yo ya tenía este tema entre manos. Entonces, vamos a mirar algunas cosas. Siempre, a lo largo de la historia de la iglesia, siempre ha habido y siempre habrá discusión, siempre habrá debate de cuál es la iglesia verdadera. O debido a que hay tantas denominaciones, hay tantos grupos y algunos grupos osadamente dicen, nosotros somos la iglesia verdadera y no hay nadie más. Yo conozco un grupo, bueno, y si los que tocan la puerta, los que van a las casas de nosotros y tocan la puerta para ellos, ellos son los que tienen la verdad. Pero hay otros grupos cristianos que yo conozco que fuera de ellos no hay nada más. Entonces, pero la Biblia no nombra aquí ni da nombres, ni dice son estos, son aquellos, dice son los santificados en Cristo, ya los llamados a ser santos, junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo. Entonces, siempre ha habido una polémica. Entonces, se me ocurrió a mí, bajo la guía del Señor, bajo la guía del Espíritu Santo, pensar, ustedes saben que yo trato, intento enseñar algo en Colosenses. Entonces, me parece que en el libro de Colosenses que hemos estado mirando, nos da varios elementos especiales para definir qué hace la iglesia de Dios, cómo se comporta la iglesia de Dios, cuál es el derrotero o el camino, lo que la iglesia de Dios debe hacer. En ese sentido, vamos a tratar de mirar, tengo por lo menos 9 puntos solamente en el capítulo 1, porque ustedes saben que yo no he pasado el capítulo 1, pero solo en el capítulo 1 y de pronto nos va a servir de recorderis para muchas cosas que hemos ya hablado antes. El primer punto está en el 1:18 y es la parte A, donde dice en Colosenses 1, mm, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es que la iglesia. ¿Sí están escuchando lo que acabamos de leer? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces aquí estamos definiendo la iglesia como el cuerpo de Cristo. La iglesia tiene cabeza, es decir, tenemos dueño, tenemos amo, tenemos quien nos guíe, quien nos dirija, también quien nos llame la atención, también quien nos proteja, quien proteja a la iglesia, y es Cristo que es la cabeza. Entonces, el primer punto que tengo es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y ese tenía que ser el primero, porque eso es lo más importante, la cabeza, que es el Señor Jesucristo. Entonces, podemos ver que la iglesia es un organismo, tiene cabeza y tiene cuerpo. En otras palabras, tiene vida. La iglesia es viva, tiene vida porque su cabeza es, imagínense, el Señor Jesucristo nada más. Lo más importante que nos puede pasar a nosotros hoy como iglesia es que el Señor Jesucristo sea nuestra cabeza. Lo más grandioso. La verdadera iglesia de Dios tiene como cabeza el Señor Jesucristo. Si alguien habla, es que estamos en la verdadera iglesia, pero Cristo no es la cabeza, no es el que manda, no es la verdadera iglesia. Como dije ahora, ¿qué hace la cabeza? Conduce, guía, exhorta, amonesta, protege, ayuda, está pendiente del cuerpo. Él es el salvador de la iglesia. Él es el que le da vida a la iglesia. Un segundo punto, ahora sí entremos en otro lado. Un segundo punto está en Colosenses 1:4-5, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos,
a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo hace una cosa bien especial. Quiero recordarles que en la iglesia en Colosas tenían un problema. Epafras fue hasta Roma, donde el apóstol Pablo era prisionero, y le manifestó el problema grande que tenía la iglesia. Y el problema grande de la iglesia eran las falsas enseñanzas, que fue llamado herejía. Entonces, las falsas enseñanzas se estaban adentrando, digámoslo así, o metiéndose o dentro de la iglesia en Colosas. Epafras busca al apóstol Pablo y le comenta, y el apóstol Pablo le manda esta carta, pero si ustedes notan, el apóstol no entra de una el problema, entra a tratar las virtudes de la iglesia. ¿Qué era lo que en qué era la iglesia fuerte? Entonces, una de las cosas que él les dice es, o encontramos en estos dos versículos tres puntos bien importantes que debe tener la iglesia de Dios, esté donde esté, en el lugar que esté. Y lo primero es la fe en Cristo, eso es lo que le dice. Bueno, él está dando gracias a Dios porque dice, en el 3 dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo, eh, el amor que tenéis a los santos y la esperanza. Tres cosas muy importantes para Pablo. En casi en todas las cartas él tiene estas tres palabras: la fe en Cristo, el amor y la esperanza. Eh, la palabra, ya sabemos, cuando dice amor a los santos, está hablando amor a los hermanos creyentes, a los hermanos que han creído en el Señor Jesucristo. Estos tres virtudes o estos tres atributos tienen demasiada importancia en la vida cristiana y por ende en la iglesia de Dios. Son muy importantes estos tres puntos. Vamos a hablar un poquito de ellos de una manera muy breve. La fe en Cristo. A la iglesia de Dios no le puede faltar la fe en su Hijo Jesucristo en todo momento y en todo tiempo. Porque algunas veces estamos tan débiles y los problemas nos abruman y nos golpean y nos tiran al suelo y nos pisotean los problemas, y es porque la fe en el Señor Jesucristo anda embolatada. Entonces la iglesia todo el tiempo tiene que tener su fe puesta en Él. Confiando estoy fue uno de los signos que puso el hermano Francisco, y así ya no lo cantábamos. Y la palabra fe nos habla de eso, confianza en que el Señor Jesucristo está presente para ayudarme. Él está interesado en mis problemas. Él está interesado en mis dificultades. Entonces, la fe en Cristo es una fe, es creerle todo el tiempo que Él está ahí, que Él está presente. Fe a diario, diario. La fe de la iglesia debe ser reconocida, o la iglesia de Dios debe ser reconocida por su gran fe en el Señor Jesucristo. Esto nos habla también de esa confianza, y esa fe nos habla de conocerle más. Cuando nos cuesta poner la fe a diario en el Señor Jesucristo, realmente lo que está diciendo es que no conocemos el Salvador que tenemos. Hago una aclaración. Nosotros tuvimos fe para entregarle nuestra vida al Señor y para que Él nos perdonara, para que Él nos salvara. Pusimos nuestra fe en Él para salvación. Pero la vida cristiana es una vida de fe todo el tiempo. Romanos 10:17 así dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Significa que una de las cosas que va a alimentar la fe que nos falta a veces, ¿qué es? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a ayudar, como dijeron los discípulos, aumentanos nuestra fe. La palabra de Dios va a hacer ese trabajo. Cuando estamos leyendo, algo pasa, algo pasa. Eh,
debemos conocerle más, debemos creerle más, debemos confiar más en Él, nos debemos obedecer más a Él. Si le creemos o si tenemos la fe puesta en Él, pues le creemos. Y si le creemos, debemos obedecerle. Nuestra fe diaria debe llevar a la iglesia en conjunto a obedecer al Señor, a obedecer al Señor. Otro de los puntos de las virtudes, de los atributos de la iglesia en Colosas era el amor por los santos. Y yo podría decir tranquilamente que en Tuluá no tenemos mucho ese problema, nos amamos. El que no se sienta amado hoy es porque no se ha dejado amar, pero déjese amar. La otra vez decían, déjese amar que eso no duele. Déjese amar que en la iglesia de Tuluá lo que sobra es amor por los hermanos. Y no me refiero al amor que yo siento hacia ustedes, sino el que ustedes me dan a mí. No me falta, no me falta el amor de los hermanos por mí. Entonces, cuando la fe en el Señor Jesucristo está fortalecida, entonces se notará porque amamos a los hermanos. Cuando mi fe es fuerte en el Señor, se va a notar en que yo amo a mi hermano. La fe en Cristo produce amor, nos inunda de amor por Él y por los hermanos o por los santos, por los creyentes. Vamos a salir un momentico hacia la carrerita, Gálatas 5:5, hermano Daniel. Dice Gálatas 5:5 y 6, dice, está hablando de un tema diferente, pero en un momento mete el amor. Dice, el 5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y ahí vamos a encontrar que las tres palabras están entrelazadas, casi que una depende de la otra. Si tenemos fe, amamos. Y si amamos, es porque tenemos fe. En 1 Corintios 13, hablando ¿se acuerdan del amor? El versículo 2 que es tan contundente dice, bueno, hablamos desde el 1 para que quede bien bonito. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pero dice el 2 y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces la fe correcta debe producir amor por los hermanos. Vamos a pasar a otra, tengo que ir así de pronto rápido para que me alcance el tiempo. Hablando de la esperanza, acuerden que ellos tenían tres virtudes que deben ser atributos que debe tener la iglesia de Dios o la verdadera iglesia. Es fe en Cristo, amor por los hermanos, pero también esperanza. La iglesia de Dios está nutrida por la esperanza. La iglesia de Dios es una iglesia que espera en Cristo. Y si ustedes notan, van entrelazados. Si algo debe notarse en la iglesia de Dios es que espera. Tiene su esperanza en Cristo. El evangelio del Señor Jesucristo tiene un gran efecto en el ser humano y una de las cosas que produce, además de la salvación, además del gozo, además de un cambio eterno, produce esperanza. Produce esperanza. El mensaje del evangelio trae esperanza a los creyentes y esta esperanza produce en los creyentes fe y amor. Las tres van entrelazadas. La fe y el amor y la esperanza están unidos, entrelazados entre sí. Nuestra esperanza, hermanos, está guardada en los cielos. Eso es lo que dice, bueno, Filipenses 3:20, que es tan hermoso.
Yo no me acuerdo si Tito ya llegó por esos lados, pero va a llegar. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y luego dice el 21 que es bellísimo, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? La esperanza nuestra es que Cristo un día vendrá, que nosotros somos ciudadanos del cielo, que un día tendremos cuerpos nuevos, porque este cuerpo que tenemos nos humilla, este cuerpo nos lleva a pecar, pero un día este cuerpo será transformado. Entonces, ¿qué hace el Evangelio? Produce tremenda esperanza y los creyentes en Colosas tenían estos atributos: fe en Cristo, amor por los hermanos y la esperanza que viene de recibir el Evangelio. El que espera en el Señor Jesucristo, dice allá en Primera de Juan, se purifica a sí mismo. Entonces la esperanza que viene por el Evangelio, lo que hace en el creyente es llevarlo a mejorar, llevarlo a la santidad, llevarlo a ser, no diría una mejor persona, pero sí una persona que anda en búsqueda de agradar al Señor a través de su conducta, de su comportamiento. Entonces, la esperanza es maravillosa. Un tercer punto está en el versículo 6 de Colosenses, donde dice, al final del 5 habla de, bueno, que dice la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, versículo 6, así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que la viste y conociste la gracia de Dios en verdad. Es un tercer punto que debe ser una característica de la iglesia de Dios, de la verdadera iglesia, es el Evangelio del Señor Jesucristo. Si algo debe distinguir a la iglesia de Dios es la exposición, la predicación, el anuncio de las buenas nuevas a los incrédulos. Hermanos, una de las cosas que más me duele, se los digo de todo corazón, es ver la gente caminando y saber que esa persona en cualquier momento va a morir y va a ir al infierno. El Evangelio del Señor Jesucristo debe ser como una de las banderas más importantes de la iglesia. Casi que uno podría decir, tendría que ser como un todo, porque es que el Evangelio es la manera en que las personas van a conocer a Cristo, por ende van a llegar a Dios y van a ser salvadas. Ahorita veníamos hablando del amor por los santos, enseñar, predicar, exponer el evangelio. Ahorita hablamos, el apóstol muestra como virtud el amor por los santos, pero luego entra el evangelio y el amor, y el evangelio, que cuando hablamos del evangelio es mostrar amor por los perdidos. Amor por los perdidos, amor por los que no quieren creer. Otro punto, un cuarto punto, versículo 9 y 10 dice, de Colosenses dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La iglesia de Dios ora constantemente por el conocimiento de la voluntad de Dios. Uno de los puntos más importantes que se debe notar en la iglesia es que la iglesia ama hacer, conocer, vivir, aceptar, estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Ese es uno de los puntos más importantes de la iglesia. La iglesia de Dios ama la voluntad de Dios. Todo el tiempo
La iglesia de Dios está interesada en conocer la voluntad de Dios. Conocemos y somos llenos de la voluntad de Dios a través de su palabra. Ahí encontramos la voluntad de Dios. Si alguno quiere mirar un poquito, léase el Evangelio según San Juan capítulo 6, léaselo todo. Y el Señor Jesucristo va a nombrar varias veces la voluntad del Padre. Dios nos habla a través de su palabra y a través de su palabra nos enseña cuál es su voluntad. La iglesia, a una sola voz, como el cuerpo que somos, debe pedir que seamos llenos de la voluntad de Dios todo el tiempo. Ser llenos de la voluntad de Dios nos da sabiduría, pero también nos da inteligencia espiritual. Nos va a ayudar tanto conocer la voluntad de Dios. Amarla nos va a ayudar tanto. La, la sabiduría tiene que ver con el, lógicamente, saber o conocer la voluntad de Dios, pero tengan presente que saber o conocer la voluntad de Dios no es suficiente. Yo la sé, la conozco, pero yo necesito ponerla en práctica. ¿Qué pide el apóstol? Que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, conocimiento y en toda inteligencia, práctica. Ser inteligentes es poner en práctica la palabra del Señor. O actuar con inteligencia, mejor no ser inteligente, actuar con inteligencia. Es poner en práctica la voluntad de Dios. Ser llenos de la voluntad de Dios tiene propósitos y bien grandes para nosotros los creyentes. Conocer la voluntad de Dios o ser llenos nos permite andar como es digno del Señor. Nos permite agradarle en todo. Nos permite llevar fruto en toda buena obra y nos permite crecer en el conocimiento. No sé si hay alguna persona que no quiera conocer al Señor, no quiera conocer más. Aprovecho para decir, no se limite, no se limite solo a sentarse, solo a venir a un culto, solo vengo, saludo y salgo y me voy y de ahí para adelante quedo por fuera. Eso no es conocer ni querer ni amar la voluntad de Dios. Haga un poquito más, esfuércese más por conocer la voluntad del Señor. Conclusión, la iglesia de Dios debe permanecer llena de la voluntad de Dios. En eso se debe conocer la voluntad de Dios. Y el tiempo se me acabó. Voy a ver si alcanzo a decir algo más. La iglesia de Dios, versículos 2 y 13, siempre tiene presente dónde estábamos y dónde estamos ahora. Es decir, eso no se nos puede olvidar. Eso no se nos dice el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Yo diría que este punto es clave en la iglesia de Dios, porque nos dice que no hay ningún mérito en nosotros. Este punto nos ayuda a mantenernos humildes y a darle toda la gloria a Dios. Nosotros estábamos allá en las tinieblas, allá estábamos clavados, esclavizados, estábamos bajo el poder de las tinieblas sin Cristo. Luego vino Cristo a nuestras vidas y fuimos trasladados de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Yo diría, qué gozo, hermanos, tener esto presente. No se nos olvide dónde estábamos y a dónde estamos ahora. Antes estábamos en el reino o el poder de las tinieblas, ahora somos ciudadanos celestiales, ahora pertenecemos al reino del Señor Jesucristo. Es una dicha. Rápidamente, un último punto, el sexto, de pronto así de rapidez, versículo 14 es en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La iglesia de Dios
tiene presente todo el tiempo que fuimos redimidos y perdonados por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Tampoco se nos puede olvidar eso. Tampoco se nos puede olvidar que fuimos rescatados, que fuimos perdonados. La iglesia de Dios, cuando la iglesia inicia, eh, lo que vemos es al Señor Jesucristo que rescató, redimió a todos aquellos que fueron a Él. Varones hermanos, ¿qué haremos? Le dijeron a Pedro allá en Hechos. Y Pedro les dice, arrepentidos. A todos los que reconocieron sus pecados, a todos los que contemplaron la cruz, el Señor les perdonó. Fueron rescatados. La iglesia de Dios tiene claro que el Señor Jesucristo nos rescató de las garras de Satanás y perdonó nuestros pecados por medio de su sacrificio en la cruz. El precio por nuestros pecados fue su sangre derramada en la cruz. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Por si quieren mirar un poquito en Hechos 20-28 lo pueden leer. Dice allá en Primera de Corintios 6:20 parte A, porque habéis sido comprados por precio. Y el precio es la sangre del Señor Jesucristo. Y bueno, ya el tiempo no me alcanza. No sé si tendré otra oportunidad de terminar con este pedacito. Y si no, lo añadimos a otro porque espero en Colosenses seguir con los versículos del 20 al 23 la próxima vez que me toque. Amado Dios, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Grande eres y maravilloso eres, Señor. Gracias por permitirnos abrir las escrituras y ver y contemplar cómo debe ser la iglesia tuya, Señor. Gracias porque la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo y nosotros somos el cuerpo. Gracias por recordarnos una vez más las virtudes de la iglesia, la fe en Cristo, el amor por los hermanos y la esperanza. Gracias también por el Evangelio que nos da esa maravillosa esperanza, esa esperanza de vida eterna. Gracias, Señor, porque tu voluntad es maravillosa y la necesitamos todo el tiempo. De hecho, Señor, te pedimos en este momento que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Señor, para lograr estos propósitos nobles que tiene el conocer tu voluntad. Padre, bendice a nuestro hermano Byron, nuestro hermano Olmey, allá en Popayán, ayúdales, Padre, a cumplir el propósito para los cual fueron enviados. Bendice a la iglesia y bendice a los hermanos, bendice a los que están enfermos. Seguimos orando por el hermano Alfonso Rodríguez, que le sanes, Señor, que le ayudes, y por todos los que tienen dificultades de salud, los que tienen dificultades económicas. Oramos, Señor. Dejamos pues todo en tus manos. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, el anuncio es que mañana no nos vamos a reunir porque la idea es que el hermano Byron y el hermano Olmey estén en el primer estudio que vamos a tener de Génesis los sábados a las 5 de la mañana. Animamos a los hermanos que se preparen para dentro de 8 días, el próximo sábado de mañana en 8, estén listos y preparados a las 5 de la mañana.